Bueno, hermano, ahora sí, buenas tardes. Damos gracias a Dios como cada jueves que Dios nos permite poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar solo en el Salmo número 51. Así que le invitamos a que abra su Biblia en el Salmo número 51. Vamos a estar orando. Luego vamos a tomarnos el tiempo de leerlo y entramos en la explicación o discusión del mismo, la enseñanza. Vamos a comenzar orando. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por este tiempo, esta oportunidad, este lugar que tú nos permites de podernos reunir, de podernos congregar, de poder sacar tiempo para meditar, para reflexionar, para inquirir en tu bendita palabra. Reconocemos, oh Dios, que ella es palabra de verdad, que es palabra de vida, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca. Y así la recibimos como palabra divinamente inspirada, comunicada a través de santos hombres y preservada por tu gracia para que sea ella lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Oh Dios, que al meditar en ella, que al reflexionar, que al juzgarnos por medio de la misma, Padre, podamos ser no solo oidores, sino hacedores de la misma, pues reconocemos que la palabra nos llama a tener cuidado, a no ser olvidadizos, a pensar que hemos cumplido solo con escuchar. Debemos obedecer. Somos tardos para escuchar y también para obedecer. Por lo tanto, Dios, te pedimos que tengas de nosotros misericordia, que nos asistas, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, iluminando como Pablo oraba por la iglesia en Éfeso, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos tener ojos que ven, oídos abiertos que escuchan y una voluntad que está bien dispuesta a obedecer tu bendita palabra, tu eterno consejo. Que Cristo sea glorificado en esta hora, Señor, y que mientras tu nombre es exaltado, tu plan soberano, nosotros podamos como iglesia ser edificados y los que no han creído, que todavía faltan y han de proceder, Padre Santo, a la fe, que puedan hacerlo al ser guiados por tu Espíritu, al escuchar tu palabra, al verdadero arrepentimiento y a la fe en el único mediador que existe entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea entonces toda la gloria y toda la honra. Es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Vamos a tomarnos el tiempo, estamos en el Salmo número 51 y vamos a leer el Salmo para pasar a la explicación del mismo. Y lee la palabra del Señor de la siguiente forma o manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me
eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a ir sobre este salmo. Creo que hay bastante material que cubrir y por eso pensé que no debíamos cubrir más de un salmo el día de hoy. Este Salmo 51 es un salmo atribuido a David y las circunstancias en que algunos creen se circunscribe, que rodean este salmo, que son el contexto de este salmo, es la situación de David en su pecado, en su adulterio. El momento en que el profeta Natán lo va a llamar a cuentas de parte de Dios. En muchas ocasiones hemos ido a Segunda de Samuel, al capítulo 7, para ver aquel capítulo en el que David está pensando en remodelar, en hacer algo glorioso según él y levantar un mejor tabernáculo o casa de Dios. Pero también en Segunda de Samuel, en el capítulo 12, se narra ese momento en el que David va a ser reprendido por esa relación en la que él entró con Betsabé y las consecuencias directas que tendría ese pecado, que no solo lo llevó al adulterio, sino lo llevó posteriormente también al homicidio, a ejecutar el esposo de Betsabé, a Urías, a colocarlo en una situación donde quedaría solo para que, saliendo del camino, él pudiera tal vez esconder su secreto. Pero algo de lo que vamos a ver en este Salmo 51 es que no hay nada secreto delante de Dios. Podemos tratar de ocultar nuestros pecados. La realidad es que solo hay dos maneras de trabajar con nuestros pecados. O los ocultamos como hizo Adán y Eva y buscamos cualquier medio como fue el colocarse hojas y tapar su desnudez en Génesis capítulo 3. O vamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados. En el primero tal vez podamos ocultarlos por algún tiempo, pero nos van a alcanzar. En el segundo conlleva el proceso de ir delante de Dios y confesar nuestros pecados, como establece Juan en Primera de Juan, y hallar a Dios como que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A la manera humana solo los tapamos. En la segunda, Dios obra y los quita. Y no solo los quita, los elimina, los borra, sino que como Juan dice, Dios continúa ese proceso de santificación
esa obra que Él comenzó en sus hijos. Este salmo puede ser dividido en 3 partes. La primera correspondería desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Es la confesión, ese momento en que David estaría reconociendo su pecado, no tapándolo, no echándole la culpa a nadie. En 7 ocasiones vamos a ver, él habla de mi pecado, de mis rebeliones, de mi pecado. Del versículo 7 hasta el versículo 12, entonces hallamos la parte donde el David espera que Dios obre en su vida, que Dios le devuelva esa comunión que se pierde cuando pecamos. Los verdaderos hijos de Dios, cuando pecamos, no perdemos nuestra salvación. No dejamos de ser hijos de Dios por un pecado si no estuviéramos todo el tiempo cambiando de hijos de Dios a hijos de ira, hijos de ira, hijos de Dios. No sucede eso. Pero la comunión, esa intimidad, esa relación con Dios, ciertamente aún en el creyente se ve afectada por causa del pecado. Y eso es lo que vemos en los versículos 7 al 12. Devuélveme, tal vez en la frase podemos verlo, el gozo de la salvación. El salmista quiere volver a experimentar esa comunión, esa intimidad con Dios. Y finalmente, del versículo 13 hasta terminar en el versículo 19, vemos entonces el compromiso de una vez restaurado, como cuando Jesús le dijo a Pedro que caería, pero le dijo: yo he orado para que una vez tú restaurado seas de bendición a tus hermanos. Y aquí podemos ver cómo es posible caer, pero también levantarse. Y que esa caída, aunque es un acto de rebeldía, pueda ser usada por el Señor para su gloria. Y eso es algo que es glorioso en el Evangelio. No que Dios coloque situaciones o las permita en nuestra vida y las busque para bendecirnos, pero cómo Dios puede usar aún nuestro pecado y el mal, y en medio de esa situación, Él obrar para que redunde para su gloria y para nuestro beneficio. Vamos a comenzar con la primera parte. Ya hemos leído el Salmo, versículos 1 hasta el 6. Si usted en su casa o luego, o si gusta hacerlo aquí brevemente, en los primeros 3 versículos, 7 veces se reconoce el problema del pecado y se reconoce de manera personal, porque los seres humanos podemos reconocer que hay mal en el mundo y que las cosas no están bien, pero hallar una persona que puede decir mi pecado, el mío. Yo puedo hablar del mío. Es difícil. Si lo hablamos en términos genéricos, sí. Los hombres todos somos pecadores. Pero nos incluimos realmente. A veces hablamos y nos expresamos como si nosotros no fuéramos parte de esa totalidad. Pero aquí no sucede eso. Iniciando en el versículo 1 dice: ten piedad de mí. No porque él solo esté procurando el que Dios tenga compasión de él, pero la razón es de mí, porque él está confesando su pecado. En ese mismo versículo al final dice: borra mis rebeliones, las mías. Reconoce sus rebeliones. En el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cada uno de esos mí, que aparecen 7 solo en los primeros 3 versículos,
testifican y dan muestra de ese corazón que por la gracia de Dios es llamado al arrepentimiento. La Biblia dice que el Espíritu Santo no solo obra la salvación en términos de guiar a aquellos que han de ser conducidos a Cristo, al verdadero arrepentimiento y la fe, sino que al hacer morada en nosotros, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos contrita. Y el salmista está pidiendo perdón, reconoce su pecado. Pecado que en primera instancia, según el versículo 4, aunque pecamos contra los hombres y en nuestro contexto normal, nuestras acciones parecen ser solo contra nuestros pares, contra el prójimo. Él reconoce que el pecado principalmente es contra Dios. Mira cómo lee el versículo 4. Contra ti solo he pecado. Está diciendo en su confesión que él no le ha hecho daño a otros. No es lo que no está tratando de ocultar algo. Lo que está es reconociendo es que nuestra condición pecaminosa primeramente se revela y se muestra contra Dios y por ende contra el prójimo. Por eso en el Decálogo, por eso en el resumen de la ley, comienza con los primeros 4 mandamientos que hablan sobre la relación que deberíamos tener con Dios para luego pasar a aquellos que abordan cómo deben ser las relaciones con el prójimo, con otros. Contra ti solo he pecado. Esa expresión con la que inicia el versículo 4 es muy parecida a la expresión que Jesús utiliza en la parábola. Hay 3 parábolas en el capítulo 15, en Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Cuando dice, me levantaré, iré y le diré, contra ti he pecado. Así que hay una similitud en ese momento en Lucas con la expresión que vemos en el Salmo capítulo 51, versículo 4, donde hay un reconocimiento directo una vez más, que aunque ese hijo pródigo no había reconocido el amor del padre, no había deshonrado a su padre, realmente su primer pecado es contra Dios. Por eso no puede honrar a padre y a madre. De hecho, el honrar a padre y a madre es parte de ese decálogo. Pero aún ese mandamiento se sostiene de los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la relación que el hombre debe tener con Dios. Por lo tanto, he hecho lo malo. Y he hecho lo malo. Él no habla de lo malo de otros. Es muy fácil hablar de lo malo de otros. Y créame que somos expertos en poder ver el mal en otros. Lo vemos a distancia. Pero Jesús nos dijo que debíamos tener mucho cuidado con poder ver la paja en el ojo ajeno, pero no poder mirar la viga que teníamos nosotros en nuestro propio ojo. Y nos dijo, hipócrita, trabaja primero con la viga que tienes en tu propio ojo para que puedas ver bien. Y luego entonces puedes hablar de la paja de tu prójimo. Pero así somos. ¿Y por qué tenemos esa actitud de hacer juicio? Porque Dios nos creó con una mente donde colocó el bien y el mal. Y aunque ese bien y el mal, por causa de lo que vamos a ver, esa naturaleza pecaminosa está distorsionado y se nos hace difícil usar eso para juzgarnos a nosotros, se nos hace muy fácil para juzgar a otros.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuánto nos preocupa en este mundo lo que otros digan? ¿Sabes que hay personas que viven todo el tiempo preocupados, ocupados en tratar de hacer las cosas porque ellos quieren agradar a todo el mundo? Lo que debería importarnos es cómo Dios ve nuestras acciones, cómo Dios nos ve a nosotros, delante de tus ojos. Y en ese mismo versículo 4 hace un reconocimiento y vamos a ver que hay un claro contraste entre la justicia de Dios, entre el carácter puro o santo de Dios y nuestra condición pecaminosa. Porque del versículo 4 al versículo 5 se va a hacer ese contraste y se va a reconocer que nuestra condición caída no es justa ni pura, pero Dios sí es justo y puro. Voy a iniciar nuevamente en el versículo 4 y voy a leer hasta el versículo 5 y lo voy a ver de manera clara. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. El problema no está en la palabra. El problema está en nosotros. Y tenido por puro en tu juicio. La palabra de Dios es justa y cuando Dios juzga, lo hace con justicia, es puro en su justicia. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay una contradicción en el versículo 5 con esos primeros 3 versículos en los que hemos destacado que hay una clara confesión, hay un reconocimiento de su pecado una y otra vez, mi pecado, mis rebeliones, mi pecado. Y ahora parece o alguien podría creer que ahora está justificando su pecado diciendo, bueno, es que es mi condición, es la mamá, es de la familia en la que yo vengo. No está justificando su pecado, pero está reconociendo que todos nacemos luego de la caída con una tendencia que ya es propicia al pecado. Eso es lo que está hablando. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es lo que vemos en Romanos 5, 12 al 21. Lo hemos leído en otras ocasiones que hemos estado en la carta a los romanos. O como se establece, y me gustaría que lo viéramos, ya que no es un pasaje común que veamos en Romanos 7, y vamos a ir al versículo 14, porque está hablando de la ley de Dios. Dice que la palabra de Dios es justa y que Dios es puro en su juicio, en el versículo 4. Sin embargo, hay una porción en el capítulo 7 de la carta o la epístola a los romanos que tiene un título o encabezado, la perícopa, se le llama eso en los seminarios. En la parte superior al versículo 7, en mi Biblia dice, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y quisiera que dirigiéramos nuestra atención a un versículo específico. Porque ese versículo específico tiene que ver y arroja luz con Salmo 51:5. Porque sabemos, observe cómo inicia, porque sabemos lo que significa en Romanos 7:14, porque sabemos, implica que Pablo da por sentado que la comunidad cristiana debía entender esto, que esto era una verdad
conocida. ¿Qué debían saber? Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero aquí viene el problema. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está el problema. Dios es bueno, el mandamiento es bueno, santo y justo, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque hubo una falla en la creación, porque Dios nos creó malos para enviar a algunos al infierno y luego justificar la salvación de otros. No. Ya hemos visto que la Escritura establece que Dios creó un hombre bueno en Génesis 1. Un hombre, según Eclesiastés, recto. Un hombre, según Romanos 2, con conciencia. Un hombre, conforme a Génesis capítulo 1, con la capacidad de ser un mayordomo en la creación. Un hombre que tendría la capacidad y tendría el deber delante de Dios de sojuzgar la tierra. Un virrey. Pero ese hombre caería y las consecuencias del pecado se hacen latentes inmediatamente. En esta misma carta a los romanos, ya que estamos aquí, porque no sé si se percataron en la lectura, pero en Salmo 51:4 se está citando, se toca parte del contenido de lo que se establece en el capítulo 3 y versículo 4 de los Romanos, que es una de las porciones que identifica la naturaleza caída, depravada, el pecado original, esa inhabilidad total, esa corrupción radical que atiende la soteriología bíblica y que presenta que por esa razón, por esa condición, Dios tiene que ser quien obre para que ese hombre realmente quiera, pueda y busque realmente a Dios. Si no, ese hombre se queda en su corrupción. Y en Romanos capítulo 3 hay otro encabezado, otro título importante con relación a este tema, y está arriba del versículo o encima del versículo 9. Mi Biblia dice: no hay justo. No hay justo. Sin embargo, el Salmo 51, versículo 4, la segunda parte dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es justo, pero nosotros no. Voy a iniciar en el versículo 9 y dice, hace una pregunta: ¿qué? Pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, escuche, todos están bajo pecado. Todos son pecadores. Y ahora va a describir esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué es eso de que somos pecadores? ¿Qué significa? Versículo 10. Como está escrito. Si usted tiene las notas de referencia en su Biblia, me gustaría que pudiera ver que básicamente desde el versículo 12 en adelante, casi todos son citas de los salmos. Si no se había percatado, cuando comenzamos nuestra lectura, nuestro estudio en los salmos, comenzamos acentuando, destacando, diciéndole que inicia el Salmo 1 hablando del justo. El justo por el cual los justos son justificados. Y esos justos justificados son los creyentes que llegan a ser justificados por la justicia de un solo hombre, Jesucristo. Y es ese libro de los Salmos que contiene la descripción más detallada
de ese estado en que se encuentra el hombre naturalmente. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que en nuestro tiempo es, no hay ni siquiera uno que entienda que no hay nadie que hace lo bueno. Porque el ser humano cree que hace cosas buenas. Pero sabemos que para Dios, para que algo realmente cuente como bueno, es mucho más que la acción que se lleva a cabo, sino el propósito por el cual se lleva a cabo la acción. La acción puede ser juzgada a priori, al momento, como buena. Pero Dios, que mira el corazón, dice, eso no es bueno. Porque aunque está ayudando a su prójimo, lo hace porque quiere demostrarle que él tiene recursos. Porque quiere demostrarle a otros que es bueno. Porque quiere sacar ventaja, porque luego va a pedirle un favor. Y así sucesivamente. Entonces los seres humanos a veces hacemos cosas que ante los demás, ante una mirada simple, parece algo bueno. Pero como Dios conoce nuestras intenciones, y nuestras intenciones ni tan siquiera son la norma para destacar que algo sea bueno, son superiores a ella. La Escritura dice que todo lo que no se hace para la gloria de Dios y todo lo que no se hace con fe es pecado. Entonces, si la intención y el propósito desde inicio no era glorificar a Dios, acá usted va a recibir aplausos. Acá alguien le puede dar un elogio. O le tiran la alfombra roja para que camine. Pero no son obras que cuentan para Dios. Entonces es mucho más profundo. Sepulcro abierto es su garganta, versículo 13. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, somos serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, porque esa es la condición del hombre. Aquí es que viene la importancia de Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si alguien podía pensar que Dios comienza a señalar el pecado desde que nos dio la ley, porque mientras no teníamos la ley, pues no podíamos ser juzgados porque éramos ignorantes, y alguien pensar que la ignorancia cuenta a nuestro favor, nos equivocamos, porque en el versículo 14 de Romanos 5 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, el pecado no vino a exaltarse o se comete y el hombre ahora es pecador desde que Dios le dio a Moisés la ley. Ese hombre es pecador desde que Adán, ese primer hombre, pecó. Ese pecado tuvo consecuencias sobre toda la posteridad y eso es lo que está destacando el Salmo capítulo 51. Cuando estamos leyendo en el versículo 5, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aunque para la mayoría de los que estamos aquí, esta doctrina es conocida, entendida, aceptada,
créame que la mayor parte de las iglesias no la acepta. Ellos no se conciben que nacieron con esa condición pecaminosa. Usted los ve diciendo que el ser humano nace en un estado de inocencia. Y que es en la juventud que empieza a contar el pecado. En la juventud. Y usted dirá, ¿cómo que en la juventud? Quiero mostrarles cuál es su base bíblica para que usted vea. Yo nunca me imaginé que uno iba a pasar tanto tiempo corrigiendo las doctrinas dentro de la iglesia. Yo pensé que nuestras luchas en todo caso serían mayores con las del mundo, con el mundo, pero no. Esta semana, ya que está la reforma protestante, están montones de personas criticando la reforma y hablando de las barbaridades de la reforma. Y había uno principalmente que decía, la Escritura dice que nacemos, que somos inocentes. Y les dijo, se los voy a probar bíblicamente. Yo los quiero llevar para que ustedes vean cuál es la evidencia bíblica. Y luego verlo con la arrogancia con la que hablaba. Y uno acá escuchándolo, yo no lo pude escuchar, si Dios mío, ten piedad de este ignorante. Génesis capítulo 8, versículo 21. Génesis capítulo 8, versículo 21. Ya en Génesis se ha destacado en el capítulo 6, versículo 5, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero esta persona se ubica específicamente en el capítulo 8 y él no está solo. Esta es la base de la doctrina que usted va a escuchar, que la tienen muchos, que dice sí somos pecadores, pero es después. Esa culpabilidad es luego que pasamos de la era de la inocencia. Y este es el pasaje para justificar la inocencia. Si usted se había preguntado de dónde sale eso de los inocentes, que dicho sea de paso es la base para sostener ellos porque todos los niños hasta cierta edad, si mueren, van al cielo. Todos. Este es el pasaje. Génesis capítulo 8, versículo 21, leo la escritura. Y percibió Jehová olor grato y dijo, Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha hecho. Y esta persona decía, ve, ahí lo dice. El corazón se muestra malo en la juventud, sin saber que el término hebreo no pretende decir que hay juventud tiene que ver con después de los 12 años, después de X cantidad de años, sino desde temprano, que se ve la maldad en el corazón desde inicio. Pero como ahí dice juventud, eso da espacio a que al menos en algún rango en la edad seamos inocentes. No existen inocentes. Lo hemos visto en el Salmo 51. En pecado fui concebido. Ahora vamos a la segunda parte. Y esa segunda parte le dije versículos 7 al 12. Una vez se confiesa el pecado, se espera que entonces Dios lo perdone. De hecho, no hay perdón de los pecados sin confesión. La palabra confesión que se usa, por ejemplo, en Primera de Juan, es decir, las cosas tal y como son.
Nosotros acá podemos tratar de usar eufemismos, o sea, reducciones y tratar de colocar que, bueno, no son pecados, nosotros cometemos pecaditos. De hecho, nosotros tenemos en nuestro sistema legal, para que usted vea de dónde sale Génesis 8, porque es parte hasta nuestro sistema de juicio, nuestro sistema de derecho, debo decir. Esa es la razón para que usted sepa por qué hasta cierta edad las acciones que cometen nuestros hijos no son delitos, son faltas. La misma acción mató, pero si tienes 21 años o 18 años hacia arriba es delito. Ya eres responsable. Pero si te entregaron una encomienda de ir a matar a alguien y lo que tienes son 12 o 13 años, y créame que en muchos lugares la mafia utiliza muchachería para llevar a cabo ciertas acciones. ¿Por qué? Porque les garantizan, mira, te vamos a dar tanta cantidad y si a ti por alguna razón, te sorprendieran, lo tuyo no es un delito, es una falta. Y si no tienes un récord donde ya has tenido otro, pues sales rápido. Esa distinción viene de ese sistema de derecho que toma y piensa que hasta cierta edad la persona no sabe lo que está haciendo. No saben lo que están haciendo. Pero cuando se confiesa el pecado, la Escritura dice que Dios perdona. Y no perdona como los hombres, no perdona como nosotros. Que a veces decimos que perdonamos, pero por ahí la tenemos guardada y ahí en algún lugar está por ahí. Solo falta algo que le dé el trigger, algo que lo haga volver a que salga ese pensamiento que pensamos que ya estaba oculto en el subconsciente por allá, pero está más presente que otra cosa. Purifícame con hisopo. Ellos conocerían el hisopo porque el hisopo, la primera vez que el pueblo oye del hisopo en términos de Dios dirigiendo al pueblo, es en Éxodo capítulo 12, cuando se lleva a cabo la Pascua. Tenían que colocar la sangre del sacrificio en los dinteles de las puertas con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Quien único puede intervenir para cambiar, para limpiar, no hay detergente, no hay nada que pueda limpiar nuestras conciencias y nuestro pecado delante de Dios, sino el mismo contra quien nos rebelamos. Recuerde que en la primera parte, los primeros 6 versículos, destacamos que el salmista reconoce en el versículo 4, contra ti solo he pecado. Entonces, si nuestro pecado principalmente es contra Dios y es Dios quien va a llevar a cabo su sentencia y su juicio, podemos tener a Dios como el juez justo, que no lo vamos a querer, como el vengador. ¿Recuerda el domingo? Todo está unido. Podemos regresar al domingo a la predicación. Cristo es o ciudad de refugio o es el pariente vengador. Lávame y seré más blanco que la nieve. Le pide que le devuelva la comunión. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solamente hay una confesión del pecado, sino una petición donde el que ha pecado le pide a Dios: Señor, continúa transformándome. Cámbiame de manera tal que yo no caiga en este pecado.
Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Algunos toman el versículo 11 como que se puede perder la salvación o que cuando pecamos el Espíritu Santo se va. En el Antiguo Testamento la obra del Espíritu era diferente al Nuevo Pacto. El Espíritu Santo siempre obrado. No hay salvación sin la obra de la regeneración. No hay posibilidad de entender la Escritura sin la obra del mismo Espíritu, entre muchos otros aspectos. Pero en el Nuevo Testamento se destaca que el Espíritu Santo vendría a residir en el creyente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo viene y comunica la palabra de Dios al profeta. Y así está en el rey, pero no es permanente en la vida de ellos. El lenguaje es nuevamente devuélveme esa comunión. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Hasta aquí, para ir a la tercera parte, hay algo maravilloso que no sé si lo ha visto. Quien está haciendo la confesión es el rey. Es un rey. Y como rey, entre los hombres, David no tenía que darle cuentas a nadie. Si había un hombre dentro del contexto que en términos humanos podría creer que estaba por encima de los demás y que él podía hacer cosas que otros no podían hacer, era precisamente el rey. Sin embargo, vemos que este rey sí le preocupa su vida y su condición. ¿Por qué? ¿Quién está confesando su pecado? Voy a mostrarle nuevamente que todo lo que vamos enseñando y predicando, todo está unido. Hace unas predicaciones, los domingos, estuvimos en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. ¿Y de qué? ¿Cuál era el tema de Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20? El rey que Dios escogiere. Ese rey que Dios escoge, debía ser un rey conforme a su palabra. Debía ser un hombre que tomara la palabra de Dios en serio, que se educara conforme a la palabra, que entendiera que la palabra de Dios estaba allí primero para instruirlo, para corregirlo, para señalar su propio pecado, para que entonces él pudiera ser un buen rey. En esa predicación, si usted recordará, dijimos que David era solo un tipo de ese rey. Pero como todas las figuras tipológicas en el Antiguo Testamento, ninguna de ellas puede alcanzar la gloria y el propósito de ese único rey que es Cristo. Y por eso vamos a ver el cambio ahora en la tercera parte del Salmo 51 y ya vamos a llegar. Así que aquí hay un rey confesando su pecado. Sabemos por 2 de Samuel, capítulo 12, que Dios lo está confrontando a David por medio del profeta Natán. Pero es una confesión privada. Es más, la vida del profeta pudo estar en manos del rey. David pudo haberle dicho a Natán: cierra la boca, no te incumbe, y haber mandado a alguno de sus soldados a que aprisionaran a Natán. Sin embargo, aunque el rey aparentemente estaba por encima de todos, no estaba por encima de la palabra de Dios. Y es triste, y aprovecho el tiempo
que estamos en tiempo de supuestas elecciones, donde la gente se vuelve torpe y necia y compra todo tipo de propaganda, que ninguno de los pájaros que nos presentan como candidatos, ninguno cumple con lo que Dios dice en su palabra. Ninguno. Y hay luego personas que defienden a uno o al otro como si fueran realmente candidatos reales. Ninguno da el sello de Dios. Ninguno. Deberíamos tener mucho cuidado. El verdadero hombre de Dios, no importa la posición que tenga, tiene y debe tener la humildad para reconocer su pecado. Y si los que nos dirigen no pueden reconocerlo, ¿cómo esperamos que cumplan la palabra de Dios? ¿Cómo esperamos que realmente puedan gobernar y cuidar realmente el rebaño de Dios? ¿Cómo? Si no tienen temor primero de Dios. Aquí hay un temor claro de Dios y un temor que no pretende tapar su pecado, sino que lo confiesa y comprende que hay una razón principal que lo lleva a esa conducta pecaminosa, donde claramente él no quiere pecar y por eso le pide a Dios: Señor, mi situación es grave, porque yo no soy un pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. El problema está en mí. Es la conclusión de Pablo en Romanos. El pecado dice que mora en mí. Y ahora viene la última parte, donde hay un compromiso a una vez restaurado y perdonado. A ser de bendición, a disponerse a hacer aquello que debió haber estado haciendo y que por causa de no estarlo haciendo terminó pecando. Mire cómo inicia el versículo 13 para que vea cómo abre una nueva parte. Entonces, una vez tú me limpies, una vez tú apartes esos pecados, una vez tú me devuelvas el gozo de la salvación, entonces enseñaré a los transgresores. Ahora habla de los transgresores. No es hasta ahora que habla del pecado de los otros hombres. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Está hablando el salmista solo de él? ¿O aquí hay un cambio y un juego que lleva a ver al futuro rey escogido por Dios? Recuerda que en muchos de estos salmos se mezcla la historia real con eventos que van hacia un futuro. Es obvio que el salmista continúa hablando de él, pero habla de una obra que se debe hacer para que llegue a los transgresores, para que los transgresores puedan encontrar y entender quién es el camino y se conviertan. Está diciendo David que él es la persona que puede llevar a los transgresores de la ley a convertirse a Dios. Él sigue hablando. Versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua, no mi justicia, tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado
El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cómo llega ese hombre transgresor de la ley al camino? Debe escuchar la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios debe llevarlo a entender que él no puede agradar a Dios ni acercarse a Dios por medio de cosas externas. Que esos sacrificios que ellos llevaban a cabo, que habían sido constituidos por Dios, no podían realmente cambiar nada en sus vidas si ese sacrificio no iniciaba con un entendimiento en su corazón. Por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para estar bien delante de Dios y hallar la justicia de Dios se requiere no solo agradar a Dios en términos de la obediencia a un precepto, sino que la razón, el motivo con el que se hace sea real y verdadero, si no es una obra externa. Ese es el punto. La verdadera salvación requiere que haya una constricción real, un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ahora, la pregunta es conforme a lo que hemos leído en los Salmos. ¿Puede ese hombre que ha nacido en pecado, en esa condición caída luego de Adán, que no piensa en Dios, que dice el necio, Dios no está, que no es bueno, que no tiende a hacer el bien, que su boca está habituada a hacer el mal? ¿Puede él, en ese estado, por él mismo, ir en constricción delante de Dios y humillarse para hallar gracia y salvación delante de Dios? La contestación es no. Para que haya salvación, Dios tiene que obrar en ese corazón. Y nosotros lo sabemos, todos lo sabemos. Aún aquellos que hablan de que no entienden, que critican la doctrina, usted los ve luego. Yo no he escuchado ninguna oración de salvación arminiana. Yo no recuerdo que nadie me haya dicho, oiga pastor, a mí me gustaría que usted interceda por mi hijo, para que él pueda él pueda usar bien su libre albedrío y se convierta a Cristo. Yo lo que escucho es a padres o a madres sumamente preocupados por poner un ejemplo, por un hijo, por una hija, por un familiar, por un padre, por una madre. Pastor, acompáñeme en oración para que Dios toque y obre en el corazón de mi hijo, de mi hija, de mi padre, de mi tío. ¿Por qué no oramos diciendo que sea hecha la libre determinación de ese pariente? Porque sabemos que es ridículo. Es absurdo esa petición. Porque entonces se quedaría en su pecado. Esa misma persona que no está de acuerdo con la doctrina tal y como la estamos enseñando, luego va a orar y va a pedir que Dios intervenga para cambiar el corazón de alguien que él mismo reconoce no quiere venir a salvación. Entonces, si Dios tiene que respetar nuestro libre albedrío, no pidas esa oración. Porque es una oración que viola el libre albedrío de ese perdido. Las falsas doctrinas pueden ser enseñadas, pero no son consistentes. Usted siempre se va a poder percatar cuando hay un error doctrinal, porque no hay correspondencia, no hay congruencia. Termina uno entrando en contradicción con otra porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque usted le está dando un significado o le está colocando un significado al pasaje, al texto, que el texto no enseña.
Fíjese que esa obra que está pidiendo no es una obra que está pidiendo solo en Él, luego de perdonarnos. Quien está orando no solo está diciendo, Señor, una vez tú me restaures, permite que yo pueda hablarle a otros pecadores y llevarlos a la luz. Habla de una obra mucho más grande. Mírenlo en el versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. O sea, Dios necesita intervenir. Dios debe obrar en una nueva Jerusalén para que ese pueblo que habita en esa Jerusalén pueda realmente llevar a cabo sacrificios, pueda vivir una vida agradable a Dios. Esa es la obra que vendría a ser el Mesías. Esa no es una obra que haría David. De hecho, sabemos que a David, en el capítulo 7, ni tan siquiera se le va a permitir hacer el tabernáculo. Pero se le anunció, se le dijo que de su simiente, luego de él morir, vendría uno que sería rey, pero que también sería llamado Hijo de Dios, y que ese levantaría un nuevo templo, una nueva casa, y establecería un reino que no tendría fin. Y ese no es David. Esa obra es la obra de Cristo. Sí que el Salmo finaliza en los últimos versículos mostrando la obra gloriosa de aquel rey futuro que no tendría que pedir primero perdón por sus pecados, que no tendría que entrar como sumo sacerdote y llevar a cabo un sacrificio primero por sus faltas, sino que siendo él el justo y el que justifica, sería él el Mesías del capítulo 2, que vendría a tomar el dominio que el primer Adán perdió por causa del pecado, en Salmo capítulo 8, y que lo haría por medio de su obra gloriosa y su muerte, Salmo número 18, para establecer un pueblo y preparar una Sión agradable a Dios. Y esa es la obra de Cristo. Por eso es tan importante y se acentúa esa importancia en Deuteronomio 17, 14 al 20. Dios le dice al pueblo, yo sé que ustedes van a querer un rey como otros pueblos, pero solo hay un rey que les puede hacer un bien. Solo hay un rey que puede conducirlos realmente a la verdad. Solo hay un rey que puede traer salvación. Solo hay un rey que va a ser la voz profética más segura. Solo hay un rey que también será llamado un sacerdote, Salmo 110. Ese rey es Cristo. Bueno, hasta ahí algo del Salmo número 51. Ojalá que podamos nuevamente leerlo. Estoy seguro que hay mucho más, pero damos gracias a Dios en esta hora por el tiempo en que pudimos pasar por medio de este salmo. Antes de orar, les recuerdo que este salmo nos recuerda que debemos ser conscientes y debemos tener presente nuestros pecados y nuestras rebeldías cuando pecamos.
Sé que si queremos hallar el perdón, debemos confesar nuestros pecados. Que nuestra vida no va a cambiar si permanecemos en pecado. Que solo nuestra comunión con Dios es restaurada y el gozo de la salvación vuelve cuando confesamos nuestros pecados. Que aunque nuestros pecados son una mancha y una rebeldía directa contra Dios y atentan no solo contra lo establecido de Dios, sino contra nuestro prójimo, qué glorioso es que en la tercera parte también vemos que Dios obra aún en nuestros pecados y en nuestra maldad para prepararnos y poder hablarles a otros pecadores del Dios que nos perdonó, del Dios en el que hallamos perdón. No existe un predicador o un evangelista o un hombre de Dios que llame a los otros al arrepentimiento sin él no primero haber sido conducido por Dios a su propia confesión de pecado, a entender el estado en el que se encontraba delante de Dios, para luego poder decirle a otros dónde está el camino, como hablamos en el Salmo 51. Hay alguien que lo resumió de esta manera y dice que el evangelio se puede resumir en un vagabundo diciéndole a otro vagabundo dónde hallar pan y una morada segura para vivir. Cuidado con nuestras arrogancias y prepotencias. La gracia en este salmo es solo de Dios, que como el salmista expresa, siendo justo y pudiendo condenarnos, quiso tener de nosotros misericordia, o como él le llama, ten piedad, que la palabra que se utiliza como sinónimo es ten compasión de mí, oh Dios. Entonces, si Dios tuvo compasión de nosotros, cuidado con ser tan duros y arrogantes con otros, porque cuando nosotros caemos, lo que queremos es misericordia. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra habla al corazón, porque tu palabra desvela, muestra quién realmente somos. Podemos pretender muchas cosas frente a otras personas. Podemos dar la impresión, como eran los fariseos y otros, de ser sepulcros blanqueados por fuera. Pero tú conoces realmente lo que hay por dentro. Permítenos, oh Dios, poder buscarte de todo corazón. Y si hay alguna situación que mientras leemos este salmo sabemos que no hemos confesado, y es parte de ese deterioro en nuestra vida, en nuestra condición, esa falta de gozo y de alegría que tiene razón y es el pecado, que podamos confesar nuestro pecado para volver a hallar ese gozo, esa alegría, esa comunión contigo y con los otros. Y una vez restaurados, como Pedro, podamos ser de bendición a nuestros hermanos. Te damos gracias porque un día, como aquel hijo pródigo, nos confrontaste con nuestro pecado y pudimos, por la obra de tu Espíritu y el llamado de tu palabra, reconocer que contra ti habíamos pecado. Que aunque no merecíamos ni ser perdonados, ni ser llamados tus hijos, no obstante, ese fue tu gozo y tu plan, trazado desde la eternidad, no solo redimir la vida de muchos pecadores, sino de adoptarlos como tus hijos. Te damos gracias por esa misericordia, porque nadie hubiese querido adoptar personas como nosotros en su familia real. Solo un rey como tú lo harías. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, pues reconocemos como en este salmo que están siempre delante de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a procurar la santidad
sin la cual nadie verá al Señor. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Y amén.